que deseen con Vallejo. Es así. Hubo un caso muy sonado con Hudson Valdivia también, ¿no? Bueno, en el caso de Hudson Valdivia, él se encargó de hacer un recital a Vallejo. Georgette pidió el auxilio del doctor Max Silva Tuesta y fueron al Teatro Segura para hacerle comprender al señor Hudson Valdivia que debería cancelar un pequeño porcentaje por hacer una obra de teatro, de declamación sobre Vallejo. Sin embargo, Hudson Valdivia se opuso. El doctor Max Silva tuvo que retirarse en ese momento porque es médico, trabajaba en el hospital. Finalmente Georgette tuvo que llamarle la atención de la manera más drástica a Hudson Valdivia, ¿no? Se recuerda en el libro, por ejemplo, de que le dio una cachetada, ¿no? Sin embargo, Hudson Valdivia continuó haciendo ese recital sin pagar ni un céntimo, ¿no? Y aquí llama la atención también cómo es que las autoridades locales, en este caso la Municipalidad de Lima, había dado el permiso para que se haga este evento, este recital a Vallejo, sin tomar en consideración si, en este caso, Georgette, que tenía los derechos de autoría, tenía el permiso correspondiente, ¿no? También se oponía a que le pongan música a los poemas de Vallejo, ¿no? Hoy hay muchos poemas de Vallejo musicalizados, incluso le han cambiado la letra en algunos casos, ¿no? A algunos de sus poemas. Hace muy poco la revista Careta sacó un CD donde había unos poemas donde se había modificado la letra de uno de los versos, de uno de los poemas de Vallejo. Bueno, en este sentido, Georgette ha sido una mujer que ha luchado muchísimo al respecto. Ella, por ejemplo, considera su fidelidad respecto al poeta en el sentido de que la poesía, al igual que la danza, no debe tener un complemento musical. Sus argumentos de Georgette prevalecen en el sentido de que la poesía de Vallejo ha sido prácticamente como producto de una inspiración, de un sufrimiento de un poeta como César, un hombre tan sufrido, tan dolido, sobre todo de extraer los poemas de España, aparte de Mixtecal y de la Guerra Civil Española. Y ella dice que no es posible ponerle música a situaciones tan difíciles y tan tristes para la humanidad como es una guerra, en la cual no justifica de ninguna manera de que se coloque un fondo musical o se quiera musicalizar los poemas que ha causado tanto sufrimiento al hombre, ¿no? Otra de las acusaciones en su contra fue la supuesta manipulación de la obra. ¿Qué hay de cierto en todo eso? Bueno, en el libro está, yo lo he leído, pero sería bueno que usted se lo cuente a los televidentes. Bueno, en cuanto a la manipulación de la poesía de Vallejo, encontramos, por ejemplo, esos ecos de manipulación de parte de Juan Larrea, el poeta español, y también acá en nuestro país, en este caso de José Miguel Oviedo, ¿no? Pero en realidad hemos constatado de que si Georgette hubiese sido una persona que hubiese manipulado, encontramos, por ejemplo, un pasaje en Contra el Secreto Profesional, donde ella paseaba con el poeta en el cementerio de Montparnasse y Vallejo escribe al respecto. Comenzamos el diálogo con el egoísmo de Georgette. Si Georgette hubiese sido capaz de manipular, sabiendo que le están diciendo prácticamente que es una egoísta en ese sentido, el mismo poeta, pues hubiese sido fácil, ¿no? Hubiese sido eliminar esa frase. Fácil eliminar esa frase y no cambiar en absoluto el contenido de ese artículo, ¿no?, que escribió Vallejo. Creo que esa es una prueba contundente. Usted ha mencionado también el cementerio de Montparnasse, donde reposan los restos de Vallejo y que fueron trasladados por decisión también de la viuda originalmente del cementerio Montrouge, donde estaba, porque él le había pedido, paseando una vez, que quería estar cerca de Baudelaire. Y en el 70, después de muchos años, como ella misma lo manifiesta, tantos años de sacrificio, de pasar penurias, pero ahorrando para poder reunir el dinero y trasladar a Vallejo, sus restos de Vallejo desde Montrouge a Montparnasse, y lo logra trasladar, pero no ha viajado a París, sino desde acá, del Perú, hizo todos los trámites, de tal manera que los restos vallejianos pasaron
al lugar donde él había soñado, ¿no? Y sobre eso también ha sido acusada, ¿no? Porque, si bien es cierto, muchos peruanos y muchas autoridades, incluso políticas, han intentado repatriar los restos de Vallejo, sin embargo, Georgette se opuso hasta el final. Primero porque ese fue un deseo del poeta, descansar allá en el cementerio de Montanar, y segundo porque, como todos sabemos, no fue bien tratado en el Perú. Hay una animadversión que llega al insulto, a la procacidad de parte de Larrea en contra de Juan Larrea, el poeta Juan Larrea, en contra de Georgette. Y yo tenía la sensación de que esa animadversión era un poco como el enfrentamiento de Salieri con Mozart, es decir, Juan Larrea venía a ser un poco el Salieri de Vallejo, ¿no? Pero la revelación que se hace aquí es delicada, pero muy controvertida. No he visto ningún enfrentamiento en el mundo literario tan ácido, tan indignante, tan cruel contra una mujer que supuestamente era la esposa de su amigo. Sin embargo, Juan Larrea, cuando vino acá al Perú, fue investido como profesor honoris causa por la Universidad de San Marcos. Y condecorado con la Orden del Sol. Condecorado con la Orden, y en contraparte, Georgette no ha sido reconocida en absoluto, ¿no? Esa confidencia que le hace Georgette al doctor Silva Tuesta, de que en realidad lo que Larrea estaba enamorado de Vallejo. Bueno, como sabemos, Georgette y el doctor Silva Tuesta han tenido una amistad de muchos años. Él ha sido su médico particular. Según cuenta Georgette, cuando esperaba por primera vez conocer mejor dicho, a Larrea, Georgette con Vallejo esperaban a Larrea en un café. Entonces Georgette descubrió que Larrea tenía una mirada muy diferente, ¿no? No normal, dando a entender que esas miradas comprendían un poco una atracción, en este caso física, no solamente de su poesía, por la cual concluye el doctor Max Silva de que habría una atracción homosexual en ese sentido, ¿no? Coiné lo llama viuda mental, ¿no? El viudo mental de Vallejo, ¿no? Porque Coiné, según sus declaraciones, a quien le he hecho una entrevista, me manifiesta de que él prácticamente se encontró en el centro de ambos personajes, en el sentido de que Georgette le decía, bueno, tú defiendes a Larrea, y Larrea decía, bueno, tú defiendes a Georgette. Finalmente, profesor Pachas, ¿qué debemos los peruanos a Georgette? Bueno, Georgette murió el 4 de diciembre del 84, después de varios años de estar muy mal, con una hemiplegia, y es lamentable que el día que ella murió no estuvo la intelectualidad presente, solamente un edecán del presidente en esos momentos, ¿no? Pero en realidad Georgette se fue, así como Vallejos, sin aspavientos, pero habiendo cumplido toda una vida de sacrificios, y que al final está enterrado en la planicie. Hay inquietudes, por ejemplo, del reconocido pintor Garrot, que trató de hacer lo posible y llevar los restos de Georgette a París. Sin embargo, no hay interés de ninguna autoridad, ni mucho menos de un grupo vallejiano, que trate de llevar los restos de Georgette a París para que se una al poeta, y como él mismo dijera en su poesía, como dos hermanitos. Como dos hermanitos, sí.